Saludos. En los próximos minutos voy a ofrecerles una entrevista de colección con un hombre que fue casi 2 décadas guardaespaldas del primer círculo de Fidel Castro. Lo admiraba profundamente y luego, después de ver lo que estaba sucediendo, lo rechazó. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Juan Reinaldo Sánchez Castro? Bueno, les voy a leer lo que dice, parte de lo que dice Wikipedia sobre él y sobre su libro La vida oculta de Fidel Castro, o La vida secreta en otros titulares. La vida oculta de Fidel Castro es un libro escrito por el cubano Juan Reinaldo Sánchez, guardaespaldas durante casi 2 décadas de Fidel Castro. En este libro, poniendo en evidencia manipulaciones financieras, secretos de Estado, traiciones e incluso su complicidad con los narcotraficantes. Algunas de las razones que llevaron a Sánchez Castro se apellida, a dejar de creer en el régimen castrista fueron una conversación entre Fidel y su entonces ministro del Interior, José Abrantes, que dejaba constancia de su relación con el narcotráfico. Eso fue en el año 1989, ya en el 89. Y la condena posterior a Arnaldo Ochoa. En el 2008 logró escapar a Estados Unidos después de 10 intentos, siendo así el único integrante de la escolta personal de Fidel Castro en huir de Cuba. Sánchez, licenciado en Derecho y con formación en espionaje y contraespionaje, fue teniente coronel del ministro del Interior y además de organizar la protección de Castro, también llevaba su agenda. El libro fue publicado en España en el año 2014 y en inglés en los Estados Unidos en el 2015. Ahí fue cuando lo entrevisté. Semanas después de publicar la versión en inglés del libro, Juan Reinaldo Sánchez Castro murió a los 66 años. ¡Oh, sorpresa! ¡Qué casualidad! Y quiero agradecer en ese momento. Mi productora era Yolanda Medina, excelente periodista, excelente trabajadora. Bueno, veamos entonces esta conversación, repito, con Juan Reinaldo Sánchez Castro, para que se den cuenta de la conexión ya en los años 80, y mucho antes, pienso yo, de los Castro, el narcotráfico y América Latina, no solamente por la guerrilla, sino también por el narcotráfico. El cuento es que había que debilitar el capitalismo mientras se engrosaban los bolsillos y vivían como reyes. Ese es el comunismo. Empecemos por qué usted admiraba tanto a Fidel Castro, que estaba dispuesto a dar la vida por él. Sí, y yo admiraba a Fidel Castro como lo admiraba de los años 59, 60, 70, la inmensa mayoría del pueblo de Cuba. O sea, yo no estaba ajeno a eso. Para mí Fidel Castro era un ídolo, era el mayor exponente de lo que era la humildad, el revolucionario, el hombre de pueblo en un momento. O sea, yo he dicho en varias oportunidades que para mí llegar a la escolta de Fidel Castro fue lo mejor que me podía haber sucedido. Pero usted no salía a la calle y veía las libretas de racionamiento en su casa, su familia no tenía libreta de racionamiento, no salía a la calle y veía cómo se iba destruyendo La Habana, etcétera, etcétera, cómo desaparecía todo, cómo la gente no iba ni siquiera en autobuses, muchos de ellos a caballo, tenían que irse en carretas guiadas por caballos. Eso, ¿cómo lo justificaba? No, yo justificaba todo, incluso pensaba lo que incluso hoy el gobierno cubano sigue alegando que eso es producto del bloqueo económico que hay contra Cuba. ¿Pero de qué bloqueo? ¿Por qué no le compraban las cosas a la Unión Soviética? Bueno, eso se tendría que respondérselo Fidel Castro. Yo estoy diciendo como yo veía las cosas, ¿no? El mejor amigo de Fidel Castro no era el dictador español Francisco Franco, que tenía relaciones con Canadá, tenía relaciones con México. ¿De qué bloqueo estamos hablando? ¿Del bloqueo de las empresas norteamericanas o de empresas que en Norteamérica tenían sede y entonces no podían comerciar con Cuba? No, es que el bloqueo no existe. Vamos a partir de claro que no existe. Vamos a partir de ahí. Lo que Cuba tiene son limitaciones que tiene que comprar cash en Estados Unidos y no hay bloqueo, no hay embargo para los alimentos y las medicinas. Sí. De hecho, el primer barco que llegó al puerto de Mariel recién inaugurado de pollo fue de aquí, de los Estados Unidos. Entonces, vamos a partir de ahí. Ahora, la culpa
de todo eso, Fidel se le echaba al bloqueo económico, o sea que Cuba no podía comprar medicina, y yo, lógicamente, como la inmensa mayoría del pueblo, pues creía. ¿Qué edad tenía en el 59 cuando llega Castro? 10 años. 10 años. O sea que usted es un muchacho de la revolución. Claro. ¿Cómo no va a creer si no conoce otro mundo? Claro, porque es que sale de la dictadura de Batista, que por cierto, Cuba era una de las grandes potencias del Caribe, la más grande potencia del Caribe, no una de las grandes potencias, donde la educación era de primera, inclusive con los libros cubanos se estudiaba en otras partes de América, incluyendo Venezuela, claro, con la aritmética de Baldor, por ejemplo. Que había prostitución, sí, como la hay ahora, no sé si ahora habrá más, y como la hay donde hay casinos. Claro. Ajá. No, ahora incluso la hay más, antes estaba controlada. O sea, el que conoce Cuba, yo era muy pequeño, pero se veía, ¿no? Porque yo no nací en un barrio residencial ni de la clase pudiente. O sea, mis padres eran de clase media hacia abajo. Yo me crié en un barrio marginal que está en Marianao, que se llama La Lisa. Entonces, la prostitución en aquel tiempo era controlada. Había lugares que era para eso. Pero ahora la prostitución está en toda La Habana, en toda la provincia, donde quiera que haya un turista puede haber una mujer ofreciendo. Yo fui a La Habana, dejé todos mis blue jeans, porque por un blue jean te costabas con una hermosa mujer. Sí, cómo no, eso es así ahora. Pero ¿cómo llegas a ser del círculo íntimo de Castro? Bueno, ¿cómo llegas a ser guardaespaldas, un muchacho? Sí, porque ¿a qué edad entraste como guardaespaldas de Castro? Bueno, yo tenía, te digo, en el año 1968 yo tenía 20 y algo. O sea, yo era prácticamente un niño. Ahí en las fotos que muestro en el libro, muestro fotos de cuando empecé y fotos de cuando terminé. ¿Y cuando lo viste por primera vez, qué pensaste? Bueno, yo a Castro no lo vi por primera vez en la escolta de Fidel Castro. O sea, yo tuve un encuentro con Fidel Castro siendo un niño, que ya te decía que yo me crié en un barrio marginal de La Lisa, que está muy próximo a la playa de Marianao, apenas unos kilómetros, y nosotros como muchachos íbamos a pie a la playa de Marianao. Y una vez vamos subiendo a pie, para ya de regreso de la playa hacia mi casa, y vienen los automóviles de Fidel Castro, en aquel momento usaba un Oldsmobile, y entonces nos ve caminando y paró, bajó la ventanilla, y fue cuando por primera vez yo vi a Fidel Castro. Después lo vi en otras ocasiones. ¿Bajó la ventanilla y qué les dijo? No, nos dijo adiós y nada más, porque le llamó la atención, porque era un barrio residencial, y nosotros muchachos vestidos pobres, incluso algunos amigos míos iban hasta sin zapatos. Y fuiste entrando poco a poco, porque no vamos a contar el libro en detalle. No. Es apasionante, tienen que leerlo. Sí. Pero entonces poco a poco fuiste acercándote en los círculos de seguridad de Castro. Bueno, en realidad me fueron acercando sin yo saberlo. ¿Durante cuántos años? ¿Cómo que sin tú saberlo? Sí, claro, yo tuve 9 años que según ellos me estaban preparando para ese rol y yo no lo sabía. O sea, yo me entero después que entro en la escolta, que empiezo a relacionarme con oficiales que trabajan en personal y cuadro, que hacen las captaciones para entrar en la seguridad, etcétera, de todo lo que había sucedido conmigo. Resulta que yo desde que estaba en la secundaria básica, que era un muchacho que practicaba mucho deporte, estaba en el judo, en el karate, esas cosas me encantaban, pues ellos me tenían bajo su círculo visual. De tal forma que en el año 1968 me llega una citación para el servicio militar obligatorio, perdón, y me dan a escoger 2 opciones. Me dice, tienes la primera opción, que es dentro del Ministerio del Interior, todavía no me dicen que es para la seguridad personal. Dentro del Ministerio del Interior, donde no vas a ganar 7 pesos mensuales, como ganaban los muchachos de servicio en la FARC, sino vas a ganar 130 pesos mensuales. Vas a tener un régimen de pase de todos los días, o un día sí, un día no, alterno, o prefieres la FARC, el ejército, que vas a estar en cualquier otra provincia, vas a tener un pase cada 45 días y vas a ganar 7 pesos. Obviamente, enseguida le dije que el Ministerio del Interior no había opción. Y entonces cuando le digo que sí, ese señor, que me acuerdo que era sargento y de nombre Manuel, nunca se me va a olvidar, y la oficina estaba en la calle Istarán y 20 de mayo. Provincial del Ministerio del Interior. Se levantó y me trajo mi expediente completo. Completo mi expediente. Ok, porque es que estabas dispuesto a morir por Fidel Castro. No, claro, por supuesto. ¿Todo el tiempo estuviste dispuesto a morir por Fidel Castro? Hasta el año 1989. ¿Qué pasó en 1989 y por qué? ¿Qué descubrió? ¿No? Y además, otra pregunta que dejo en el aire para la próxima parte del programa. Fidel Castro, como lo tienen muchos mandatarios, sobre todo los de las grandes potencias, pero también los tiranos, tiene identikit, tiene a alguien parecido a él que lo sustituye
en diferentes ocasiones donde pueda estar en peligro. Le dejamos la pregunta en el aire. Él es Juan Reinaldo Sánchez. Durante 17 años fue parte del círculo más íntimo de escoltas de Castro y por primera vez aparece un libro sobre la vida íntima de Castro, no contado por Castro ni en una entrevista dada por Castro, sino por alguien que lo vivió y muy de cerca, que es este libro. Ya apareció en francés. ¿En cuánto tiempo aparece en español y en inglés? 21 de octubre. El 21 de octubre en español y en inglés. A finales de año. Espero que se lo mandes a Obama. Bueno, y a Hillary Clinton también. Mira, quedaron unas preguntas en el aire. La primera, ¿él está vivo? Sí, por supuesto que está vivo. Él tiene... Pero ese es el único señor que cada vez que envejece, en lugar de bajar su estatura como casi todas las personas mayores, no, está más alto. No. Está más bajo. Bueno, en la foto se ve como más alto, o sea, que lo ponen con gente más bajita para que se vea. Claro. No. El problema no, ya está muy... Mira, está muy mal. ¿Y tiene un doble? Sí, te voy a explicar. ¿Y ese doble dónde está? Ese doble está aquí, que te lo voy a enseñar. Ajá. Yo traje unas fotos. ¿Y por qué estás tan seguro que está vivo, entonces? Bueno, porque tengo información de Cuba de que él está vivo. Mira, en el año 1900... Vamos a ver el doble. Sí. ¿Con qué cámara podemos verlo? Sí, ¿Cuál es el doble aquí? No, pero hay mucha gente, ¿vale? Déjame explicar tú. El doble es este señor que está aquí. Pero ¿Cómo es un se doble, llama? Silvino Álvarez. Es el peluquero de Fidel, el que lo arregla Fidel, lo maquilla cuando va a salir en público. Este hombre que está aquí es que nosotros utilizábamos, no de cerca, apariciones de cerca de Fidel, ni para sustituir a Fidel en un acto, una entrevista. Era de lejos. Cuando Fidel estaba enfermo, que siempre se manejó como un secreto de Estado la enfermedad de Fidel, y estaba imposibilitado de salir a la calle, nosotros vestíamos a Silvino Álvarez con el uniforme de Fidel Castro, le poníamos una barba y como tiene el perfil parecido a Fidel, lo paseábamos por La Habana, por los puntos clave de búsqueda de información. Para que la gente lo viera. No, y la oficina de intereses lo viera, la embajada inglesa y la embajada francesa y los puntos donde nosotros pensábamos que podían obtener esa información. De manera que diera la impresión de que Fidel estaba en la calle, cuando Fidel realmente lo que estaba era ingresado en su clínica particular porque estaba enfermo. ¿Qué enfermedad tenía? ¿Cuál fue la más grave? Esta misma, que ahora las secuelas de esta misma, el primer síntoma de la enfermedad que yo conozco de Fidel Castro, lo relato en el libro, es cuando regresamos de un viaje de la India en el año 1983, que él necesita estar hospitalizado por, digamos, 30 días o algo así. Después tiene otra segunda crisis, que es en el año 1992, cuando regresamos de España, que ahí sí estuvo como 55 días entre ingreso y convalecencia. En ese momento, en el año 92, se puso muy mal. Yo lo vi muerto en una camilla porque no asimilaba las transfusiones de sangre. Es bueno decir, yo lo describo en el libro, que Fidel dentro de su círculo de la escolta tiene dos donantes de sangre idénticas, que son los que donan la sangre para Fidel Castro en un momento determinado. En ese momento del año 1992 hubo que transfundir a Fidel Castro directamente vena a vena porque no asimilaba las otras transfusiones. ¿Pero qué enfermedad es esa? Bueno, es la enfermedad que tiene a mí siempre y en ese momento, y se le informó a Raúl Castro delante de mí, él tenía un cáncer en el intestino. Han dicho otras cosas, en ese momento lo que se le informó a Raúl Castro es que tenía un cáncer en el intestino. Bueno, y esos médicos son tan malos que inclusive mataron o adelantaron la muerte de Chávez Frías, esos médicos cubanos que tratan a Fidel Castro sobre el cáncer. Sí, pero es que tampoco lo hicieron muy bien con Fidel. Por eso, como no tienen los mejores médicos del mundo. Bueno, tienen los mejores médicos de Cuba en esos momentos. Bueno, pero creo que traen un médico español también. Eso te iba a explicar. El problema es que el doctor Sabrido va a Cuba, una eminencia en medicina en Cuba, pero llega a Cuba cuando ya le han hecho 2 operaciones a Fidel Castro. O sea, le hicieron una primera operación para trasladarle hacia un costado el recto, porque tenían que cortar el intestino, y hacen otra operación para entubarle, para ponerle el implante en el intestino. De manera, y ahí le da una peritonitis, porque la culpa la tiene Fidel, que es el que acelera mucho el proceso del implante y todavía los bordes no estaban debidamente curados
como para hacer el implante. ¿Cómo que la culpa la tiene Fidel? No Claro. me digas que Fidel además le dice a los médicos qué deben hacerle. Sí, claro, por como él, supuesto. como decía todo, como Claro. las famosas vaquitas cubanas. Claro, mira, es que eso yo lo explico bien en el libro y en un programa de televisión no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Pero habían dos tendencias dentro del equipo médico de Fidel. Raúl Dorticó, que era hermano del presidente Dorticó. Expresidente que renunció también y fue, se suicidó. Ajá. Y el Eugenio Selman Hossein Abdo, que era el médico personal de Fidel en ese momento. Selman quería el tratamiento para resolver el problema y Dorticó siempre abogó por la intervención quirúrgica. En ese momento que Fidel le hacen el implante, Fidel está muy desesperado porque le pongan el implante. Y entonces Selman también, como estaba en contra de la intervención quirúrgica, influye para que se le haga el implante antes de tiempo. Y eso trajo como consecuencia que le dio una peritonitis a Fidel Castro. Y entonces cuando se trae a Sabrido de España, cuando Sabrido abre a Fidel Castro nuevamente y lo ve, Sabrido dice que no tiene cáncer. Y lógicamente no tiene cáncer. Ya la parte cancerígena se la habían extirpado y entonces ya no aparece como cáncer, ¿entiendes? Esa es la situación. Y cuando cae en Uruguay, ¿qué es lo que tenía? Cuando cae al suelo. No fue en Uruguay que cayó al suelo. Eso fue en Santa Clara, en Cuba. Ah, no fue en Uruguay. No. Primeramente le da un desmayo también en una tribuna, pero eso fue producto. Bueno, esa no fue en Uruguay. No, le da un desmayo, pero y cae al suelo. No, ese es un tropezón que da y fue en Cuba. Ajá. Bueno, entonces, después de 17 años de admirarlo, de estar dispuesto a dar su vida, como me lo dijiste en privado, por Castro, de creer todas y cada una de las cosas que decía, porque nadie le puede quitar su carisma, su don de manipulador como ningún otro político, y mira que hay políticos manipuladores, bueno, casi todos. Si es para bien, todavía. ¿Por qué se te cae esa imagen? ¿Qué cosa tan grave pudiste ver que no hayas visto como guardaespaldas más cercano a Castro en los 17 años anteriores? Mira, eso por cierto, ¿viste ordenar algún que Castro ordenara fusilar a alguien delante tuyo? No, el único que yo vi que mandó a fusilar fue el general Ochoa, influenciado por él. Hubo otro fusilamiento, pero de eso directamente Fidel se encargaba de mandarlos a juicio y ya los fiscales y los presidentes del tribunal sabían lo que tenía que hacer. Fidel Castro tenía que dar la orden directa. Ya sabían cuál era el sentir de Fidel y era el fusilamiento. Pero en este caso de Ochoa, sí, él dirige prácticamente el juicio de Ochoa. ¿Y eso tiene que ver con tu decepción o todavía no? No, eso es parte, eso ya es pero es la parte final. La parte, lo que me preguntabas de cómo comienzo yo a desilusionarme y ese ídolo, ese pedestal donde tenía Fidel yo como ídolo, como mi Dios, como mi todo, se me derrumbó fue porque, lo describo ahí en el libro con lujo de detalle, te lo voy a decir a grosso modo, oigo una conversación de Fidel con el ministro del Interior Abrante en su despacho personal, donde es Fidel Castro quien está dirigiendo el proceso del tráfico de droga en Cuba. Ah, eso se dijo varias veces. Claro. Que inclusive están viviendo y pasan narcotraficantes importantes por Cuba. Sí, eso es así. Pero nadie se lo cree. Sí, pero los yo lo oí. Los izquierdistas no se lo creen. Claro, pero yo lo oí. Y entonces yo detallo ahí todo cómo fue esta conversación. Ahora, ahí se me cayó ese ídolo. Pero ¿y cómo puedes escuchar eso cuando a Fidel Castro no le interesaba que ni tú ni nadie lo escuchara? Claro. Yo lo explico en el libro, por eso te dije que te lo iba a explicar en grosso modo, pero ya que me lo preguntas te lo voy a responder. Resulta que en el despacho de Fidel existe una antesala. En esa antesala nosotros tenemos el control de los 3 micrófonos que están dentro del despacho de Fidel, está dividido en 3 áreas. La parte propiamente del despacho, que es donde tiene su buró, una mesa para reuniones y el área privada. Ese día Fidel sale de su despacho y me dice que va el ministro del Interior a visitarlo. Y entra a su despacho. Cuando viene el ministro del Interior, yo le aviso a Fidel que el ministro está ahí y el ministro pasa, pero automáticamente sale Fidel Castro y me dice: Sánchez, no graben. Nosotros, si Fidel Castro no daba la orden de grabar, todo el que entrara al despacho se grababa. O sea, los micrófonos siempre estaban abiertos. El control de los micrófonos, yo estaba sentado aquí y lo tenía a la espalda. En ese momento que Fidel me dice que no graben, yo me doy vuelta, abro y cierro todas las llaves de los micrófonos. Delante de él. Delante de él, y pongo la llave encima del buró. Y él entra. Pero ¿qué sucede? Que Fidel Castro, cuando se reunía fundamentalmente con Abrante, que era su hombre máximo de confianza, había sido jefe de su escolta, había sido jefe de la seguridad en un momento muy turbulento. Sí, igual que Ochoa, lo más cercano. Exacto. Entonces,
Pasa 1 hora y media aproximadamente, y cada vez que él estaba con Abrantes, él siempre se tomaba un whisky y Abrantes se tomaba un cortadito. Pero pasa 1 hora y media y ellos no piden nada. Y yo, por curiosidad y porque además era el responsable de la seguridad de Fidel, aunque estaba el ministro del Interior de adentro, pero yo tenía mi responsabilidad, yo me viro. Por si a las moscas le pasaba algo a Fidel o le habían hecho algo a Fidel. Algo a Fidel porque ahí nadie confía en nadie. No, claro, o porque tuvieran una discusión, digamos, por un tema determinado y hacía falta mi intervención en ese momento allí, nadie sabe. Yo me viro, me pongo unos audífonos que teníamos y abro la llave del micrófono. La primera llave que abro, que es la del despacho, ahí estaban conversando. Y es donde Abrantes le está rindiendo cuenta a Fidel sobre el narcotráfico. ¿Qué cosa del narcotráfico? Un lanchero del narcotráfico que iba a Cuba, que quería estar con su familia. Yo lo explico debidamente en el libro y toda esa serie de cosas, el dinero que daba y todo. Y Fidel acepta. La única preocupación que tenía Fidel es cómo, si ese narcotraficante que estaba en Cuba se reunía con su familia, la familia iba a decirle a sus amistades de que habían visto a su hijo en Cuba y que eso no convenía. Y entonces Abrantes le explica a Fidel que le iban a montar un sistema de seguridad y le iban a decir a la familia de ese narcotraficante que su hijo verdaderamente lo que era un agente de la seguridad del Estado infiltrado en Estados Unidos y que si ellos decían algo, pues ponían en peligro la vida de su hijo. Yo oigo eso, cierro automáticamente, me quedo en show, se me derrumba el altar donde tenía Fidel Castro y me doy cuenta que he sido utilizado, que he sido manipulado por Fidel Castro y que yo lo que estaba protegiendo y por el que yo estaba dispuesto a dar la vida no era nada más y nada menos con un narcotraficante. Y el asesinato de Abrantes y de Ochoa tiene que ver con callarles la boca para que no dijeran que el jefe del narcotráfico era Castro. Exactamente. Mira, ¿Con los narcotraficantes colombianos o con los mexicanos? No, con los narcotraficantes colombianos en ese momento. O sea, esa relación que se da del grupo Ochoa, Tony de la Guardia, se da con los narcotraficantes colombianos. Pero ¿por qué te desilusionas tanto si yo en la universidad, estudiando en la universidad, estamos hablando de los años 60, los comunistas de estos normales y corrientes, es decir, ningún líder comunista ni nada de eso, sino compañeros de uno en la universidad comunista en los años 60 decían que contra el capitalismo había que utilizar todo tipo de armas, entre ellos la droga, para hundir al capitalismo? No entiendo por qué tú no lo habías escuchado nunca. Claro, porque es que Fidel siempre negó eso. Bueno, claro. Fidel siempre lo negó. Nunca hubo sino fusilados gente, ¿cómo se llama? Los torturadores de Batista. Exacto. No los de él. Exacto. Entonces Fidel siempre negó eso. Fidel se caía de espalda negando la participación. Ahora, te dejo una pregunta en el aire antes de entrar en el tema de Chávez Frías. ¿Cómo logran que Ochoa, para empezar, un tipo valiente, porque lo demostró, un tipo absolutamente entregado, igual que tú, vida o muerte a Fidel Castro, de confianza de Fidel Castro, no solamente que fuera enjuiciado, lo entiendo, ¿ok? Pero cómo logran que él públicamente en la televisión cubana diga que él sí es narcotraficante? Dejamos la pregunta en el aire y ya regresamos. Estamos conversando con Juan Reinaldo Sánchez, autor de este libro, La vida secreta de Fidel Castro, el primer libro que se publica de él, donde él no interviene directamente para decir lo que le conviene que se sepa y lo que no le conviene a callarlo. Él estuvo durante 17 años como parte del círculo más íntimo de escoltas de Castro. Nos dice que, como ustedes pudieron escuchar, pero lo repito para la gente que nos está sintonizando ahora, daba su vida por Fidel Castro, era patria o muerte con Fidel Castro, hasta que descubre que Fidel Castro es el jefe en Cuba del narcotráfico. ¿Y cómo era esa cédula del narcotráfico y cómo era la comunicación, supongo, con el FLN, los que ahora están buscando la paz en Cuba? Reuniéndose en Cuba. Bueno, en un sitio neutral. Bueno, neutral, en Cuba. No tan neutral, no tan neutral. De todas formas, Fidel y Raúl estructuraron este grupo de narcotraficantes en Cuba, como ellos habían estructurado, o como Fidel había estructurado la célula del 26 de julio. O sea, Fidel Castro era el jefe directo de Abrantes, pero Fidel Castro nunca conversó con los otros oficiales que estaban en el narcotráfico, sino que el intermediario era Abrantes. Era Fidel, Abrantes, los demás. O sea, el eslabón era Abrantes con Fidel. Y Raúl, el eslabón era Ochoa. Ochoa dirigía a Martínez, pero Raúl nunca hablaba con Martínez, sino hablaba con Ochoa. Al caer preso Ochoa, fusilado Ochoa y preso Abrantes, que muere misteriosamente en la cárcel, se corta este vínculo. Queda desvinculado Raúl del narcotráfico y Fidel
del narcotráfico, porque sale Abrante y sale Ochoa. Esa es la cuestión, como ellos estructuraron y cómo ellos tratan de limpiar su nombre. Ahora, hay una cosa que nosotros detallamos en el libro. En una de sus 20 casas. En una de sus 20 casas donde vive, donde radica con su esposo y con sus hijos, que lo esperara el domingo. El domingo llegamos a la Rinconada, Raúl lo está esperando sobrio. Me acuerdo que tenía una guayabera blanca de mangas cortas y lo está esperando a la entrada de la casa. Y como es normal siempre, Fidel se baja, el jefe del escolta y yo nos bajamos detrás de Fidel y ellos cruzan hacia un ranchón, una especie de caseta, pero que no tiene paredes, eso lo decimos en Cuba, un ranchón. Y Fidel se vira y nos hace así al jefe del escolta y a mí, o sea que no siguieran, que quería estar solo con Raúl. Ellos continúan y el jefe del escolta de Fidel cubre un lateral de ese ranchón y yo cubro el otro lateral de ese ranchón, porque si nosotros no podíamos pasar, allí se sobreentiende que no podía pasar el aire porque tenían que respirar, pero no podía pasar nadie más. Lo que sucede es que cuando yo me sitúo en este lateral izquierdo, detrás de mí hay unas matas de areca, que son unas matas copiosas, que ni yo los veía a ellos, ni ellos me veían a mí. Pero ellos se sientan en un banco que existía ahí. Y puedes escuchar la conversación. Y yo estoy a 1 metro de donde ellos están hablando. Y oigo todo lo que le dice Fidel a Raúl y todo lo que Raúl le dice a Fidel. Fidel recrimina a Raúl, le dice que eso es un mal ejemplo para su familia, que eso es un mal ejemplo para los compañeros de la escolta que lo están cuidando y que como único él lo podía sustituir era que siguiera en este estado tan deprimente que tenía, que se acordara que él sustituyó a Abrante porque Abrante no era su hermano y que Raúl sí era su hermano y había estado con él desde siempre, desde muy pequeño, en las buenas y en las malas. Y Raúl se compromete con Fidel entonces a superar este estado tan paupérrimo que tenía. Y después de eso, y lo pueden buscar en internet, hay un discurso de Fidel hablando sobre Raúl, limpiando la imagen de Raúl y catalogando de HP a los que pensaran que Raúl estaba dentro del narcotráfico. ¿Tú llegaste a conocer a el asesino argentino, el Che Guevara? Sí. Es cierto que no, yo no lo llegué a conocer personalmente, pero cuando Che va a Bolivia, hay 3 escoltas de Che que pasaron a la escolta de Fidel y sí tenía buena comunicación con él. ¿Y por qué abandona Castro al Che Guevara allá en Bolivia? Mira, ¿querían que lo mataran? Bueno, yo te voy a decir mi apreciación. Yo no tengo... ¿Y por qué el ministro se la pasa en Cuba, por cierto, el responsable de que lo mataran? Qué cosa más rara, ¿verdad? Es muy raro. Pero, bueno, pero eso es para otra conversación. Okay. Ya regresamos porque nos queda el tema de Chávez Frías en Cuba y esa relación con Fidel Castro. Ya regresamos. Sí, en esta vida secreta del chavismo también se habla de Chávez Frías y los Castro. ¿Qué nos puede decir de ese caso, del caso de Chávez Frías en Cuba y los Castro? Bueno, cuando Chávez le da el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, lógicamente... El primer telegrama que llega a favor de Fidel Castro es el de Fidel Castro. A favor de Carlos Andrés es el de Fidel Castro. Incluso en este círculo muy... Pero diga si es verdad o es mentira. Sí, claro, por supuesto. En este círculo muy cercano a Fidel Castro, incluso Fidel Castro llama a Chávez aventurero. Por haberse en América Latina, económica, para subsistir Cuba. Y entonces, y teniendo en su campo visual, fundamentalmente a Venezuela, con el petróleo. Que desde el 59 estuvo detrás de ese dinero. ¿Cuántos movimientos guerrilleros no lideraron? Y todo. Bueno, y entonces lo tiene en su... ¿Qué sucede? Que aquello, malo o bueno, no resolvía el problema de Cuba. De ahí el periodo especial en Cuba que empieza en los años 1990, donde, entre otras cosas, hay tanta escasez que el pueblo cubano sufre de 12 a 14 horas de corte eléctrico diaria. Y entonces, pero surge Chávez, año 1999, y surge la mano salvadora del gobierno cubano. Y entonces cuando
desde mucho antes, ya Fidel venía apoyando a Chávez, ya Carlos Andrés había salido del poder en Venezuela y empieza a apoyar a Chávez porque lo ve como un futuro dirigente venezolano que pudiera resolver el problema económico que atraviesa Cuba, como al final fue un incondicional. Este hombre que está ahora, este energúmedo que está ahora en Venezuela, Están hablando de Maduro. por supuesto, de Maduro que está podrido, este hombre es otro títere que fue educado en Cuba, fue entrenado en Cuba, estudió en Cuba y está reclutado por el gobierno cubano. Y este hombre es incondicional a ellos. Ahora, ¿qué sucede en este panorama, como yo lo veo, y desde mi punto de vista muy humilde, y quizás no soy el hombre más indicado para decirle nada a los venezolanos, porque los cubanos sufrimos lo mismo, pero yo me voy a tomar la libertad de decírselo. Yo estoy presagiando en este panorama venezolano que Maduro va a ser el chivo expiatorio que va a cargar con todos los problemas que tiene hoy el gobierno chavista. ¿Por qué? Porque en Cuba ha sucedido lo mismo. Fidel nunca le ha echado la culpa al sistema, siempre le ha echado culpa a los ministros y ha sustituido ministros. En este caso, Maduro es una marioneta del gobierno cubano y lo que van a tratar es de en un momento, cuando ya no lo puedan sostener más en el poder, quien va a cargar con todos los problemas y el chivo expiatorio de todos los errores de Venezuela va a ser Nicolás Maduro. Y van a sustituir a Maduro por otro que se llame, como se llame, pero que va a ser incondicional a Cuba. Ese es el problema. Maduro está tejiendo la soga para su propio cuerpo. Pero fíjate que Maduro, por su parte, está sacando a los incondicionales de Cuba y a los que eran incondicionales del chavismo y de Chávez, como Giordani. Ya sacó a los militares que estaban en el gobierno, que habían pertenecido al golpe del 4 de febrero. Solamente queda Bielma Mora y es porque por votación llegó a gobernador, ¿no? Pero él, a su vez, Maduro, que debe oler algo de eso, o es parte del juego de los Castros con Maduro, porque evidentemente Maduro no tiene ni el carisma que tenía el dictador anterior Chávez, ni tampoco tiene esa cosa de malandro que tiene Fidel Castro y que tenía Chávez, No. y de manipulador. Claro, no, Maduro carece de todo eso, carece de inteligencia, carece de... Pero los Castro consideran que si él fue entrenado en Cuba, ¿en qué año fue que fue entrenado en Cuba? Que él fue a Cuba muy joven, No además. recuerdo, muy joven, Casi adolescente. Creo que era de sindicato, de algo. Porque a quien le correspondía estar en ausencia de difunto en la presidencia temporal era Diosdado Cabello. Pero Diosdado Cabello no quería saber nada con Cuba, no iba a Cuba, no tenía esa ascendencia con los chavistas, con los Castro. Eso es lo que sucede. Lo que sucede es precisamente que Cuba no opta por Diosdado Cabello porque generalmente los militares, sean buenos o malos o regulares, tienden a ser nacionalistas. Y yo no creo... Pero no será Chávez ni más. No, te digo... Diosdado Cabello de ahora que sea nacionalista. Por eso son unos auténticos apátridas. Claro, pero te estoy diciendo en el sentido de regalarle el país a alguien. Es lo que te quiero decir. Y te estoy hablando en sentido general. Lógicamente, Diosdado Cabello no tiene las posibilidades que tuvo Maduro, que sí fue entrenado en Cuba. Ese era el hombre de La Habana de todo el tiempo. Yo lo dije desde antes de que se dieran las elecciones, lo dije por televisión en Miami, lo dije en muchos lugares, de que ese era el hombre de La Habana, porque se veía venir, era un hombre entrenado en Cuba, estudió en Cuba, se veía venir. Ahora, de que va a ser el chivo expiatorio, sí, pero fíjate que estas personas que él está separando, que eran chavistas y que tenían cargos dentro del chavismo, que él está separando, no quieren un cambio de Maduro, pero no del chavismo, quieren el chavismo sin Maduro. Entonces ya le están tendiendo la cama para acostarlo en un momento determinado y que Maduro sea el chivo expiatorio y surja una figura nueva. ¿Y qué decían en el círculo íntimo de Castro o Castro, si los escuchaste, de Chávez Frías? No, lo que decían de Chávez Frías, bueno, lo que te dije ya, lo que yo escuché, que cuando él da el golpe de Estado a Calán del Predi, incluso Castro le pone el seudónimo de aventurero a Chávez por haber hecho ese claro, en aquellos momentos Carlos Andrés Pérez era una figura que estaba muy cercana a Fidel con las conversaciones y las relaciones, etcétera, y lógicamente Chávez en aquellos momentos para Fidel era un intruso que se había interpuesto ahí entre ellos. Pero después necesita de Chávez, necesita de un cambio en Venezuela porque necesita el petróleo de Venezuela, que es lo que estamos hablando a partir. Es que una de las primeras visitas que hizo Castro cuando llega al poder, ¿no? En el mismo mes que llega al poder, es decir, en febrero, porque él llegó al poder en enero, es a Venezuela
y se reúne con el presidente Rómulo Betancourt y le pide dinero y Betancourt se lo niega. Y ahí empieza la pelea de Castro insultándolo porque dicen que Castro decía unas vulgaridades y era un patán en muchos de sus discursos, vamos a estar claros. Estamos hablando de los años 60. Y desde entonces tiene la vista puesta en Venezuela. Sí, claro, mira, yo recuerdo una reunión que hicimos clandestina, que no se dio por la prensa ni nada en aquellos tiempos, que fue una reunión que tuvo en la isla de Uchila Fidel Castro y Carlos Andrés Pérez. Eso se dio, yo participé allí, fue la única vez o una de las pocas veces que nosotros hemos volado en un solo avión. Salimos de Cuba en la mañana y regresamos en la tarde, noche. Y aterrizamos allí en la isla de Uchila. Ellos se reunieron en la casa que hay allí en la isla de Uchila, en la casa de la presidencia, y yo estaba muy cerca de allí. Y una de las cosas que quería Fidel era precisamente el apoyo de petróleo de Carlos Andrés Pérez. Hasta donde yo conozco, no sé, pero hasta donde yo conozco, Carlos Andrés Pérez no mordió, porque Fidel lo que quería era, o sea, no aceptó, Fidel lo que quería era que Venezuela supliera el petróleo a Cuba, que necesitaba Cuba, y los soviéticos le pagaban de alguna forma supliendo algunos compromisos de Venezuela. Eso es lo que quería, independientemente de otros compromisos a nivel internacional, en las diferentes conferencias de la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese era uno de los principales objetivos. Hasta donde yo sé, Carlos Andrés Pérez no mordió el anzuelo, pero ese es su interés. Bueno, esto y mucho más ustedes lo van a disfrutar en este libro. En español sale en octubre, La vida privada de Fidel Castro. Ya salió en Francia, viene justamente de allí de presentar el libro, y después de octubre sale en inglés. Sale el 21 de octubre en español, a final de año sale en inglés, ya en estos días va a salir en portugués, después va a salir en alemán, en danés y en sueco. Bueno, no te puedes quejar. Entonces, y lo pueden conseguir, si usted lee francés, lo puede conseguir ya en Amazon, ¿no? En Amazon. Bueno, encantado, muchas gracias.